Hola, muy buenas tardes, chicas. Discúlpenme, estaba grabándole ya uno de los videitos, pero este tengo un problema con mi tarjeta gráfica que es muy sensible, entonces si por accidente toco algo, se mueve. Entonces eso ya no me permite trabajar de manera equivalente y quiero que esto sea de lo más ágil posible, que estén súper cortitos el repaso. ¿Para qué? Para que puedan como que manifestar y trabajar de manera más eficiente, ¿vale? Voy a regresar un poco a los parámetros porque algunos de sus compañeros no tuvieron la oportunidad de estar en clase. Entonces, vamos a retomar. ¿A qué me refiero con parámetro? Un parámetro es técnicamente un delimitador en cuestión a una secuencia, ¿no? Por ejemplo, si tiene una afección cardiovascular, se va a reducir a un parámetro menor. Si necesito trabajar la fuerza en un adulto mayor, también va a tener un parámetro. En cuestión a la flexibilidad, por ejemplo, en cuestión a trabajo, el parámetro va a ser determinado tanto en repetición como en segundos. Estos parámetros nos permiten saber hasta dónde podemos trabajar con un adulto mayor. En todo caso, esto es una variable generacional, o sea, no simplemente se va a delimitar a de 50 años solamente puedes trabajar a esto, no. Va a haber muchos factores que ya vimos cómo se puede medir una etiología. Entonces, recordando que la etiología es la causa de por qué tienes esa situación, pues evidentemente puedes tener una afectación cardiovascular, pero también requerir flexibilidad y fuerza, o simplemente fuerza sin meternos tanto a flexibilidad y a cardiovascular. Entonces, estos parámetros nos van a ir delimitados dependiendo lo que nosotros encontremos o necesitemos con respecto a nuestros pacientes. Entonces, si retomamos la parte cardiovascular, te dice que todas las enfermedades que impliquen el corazoncito van a necesitar su propio ritmo. Entonces vas a tener que mediar el ejercicio en cuestión a cardio para que sea así un beneficio que de hecho les dejé en las tablitas del último documento que les envié. La referencia de cuándo podemos colocar este ejercicio cardiovascular. ¿Por qué? Porque el cardio puede entrar tanto en calentamiento como al término de la terapia. Hay personas que lo evitan porque genera mucha fatiga. ¿Por qué? Porque abusamos un poquito del bombeo del corazón más que generar fuerza, que la fuerza va a ir delimitada sí por el corazón, por el rango sanguíneo, pero más por el músculo. Y la flexibilidad va a ir mediada más por los tejidos blandos. En cambio, el corazón, pues si estás enfermo, vas a tener que manejar un parámetro más chiquito en el cual no podemos extendernos. Para saber cuánto puede trabajar mi paciente en una frecuencia cardíaca máxima, hay que tener muy en cuenta que ese parámetro se va a tener que tomar antes, durante y después. Es decir, vas a tener que tomarle la frecuencia cardíaca a tu paciente que en una persona normal tendrán que ser de 70 a 100 latidos por minuto, ¿vale? Entonces, técnicamente, esta es nuestra variación. Puede variar en cada persona, claro que sí, es un rango de 30. Evidentemente con una persona que no está aplicando ejercicio, pero para poder nosotros delimitar cuánto es el ejercicio que tengo que aplicar, pues evidentemente tengo que recurrir a una fórmula que yo no se las di porque le digo que hay otras maneras de evidenciarlo, pero si queremos ser un poco más clínicos, es esta. A 220 le vas a restar tu edad. Y de hecho lo pueden hacer como de ejercicio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo tengo 25. Hay personas que van a tener 20, evidentemente. ¿Por qué? Porque la edad va a ser un factor que delimite este parámetro. Entonces, vamos a evidenciarlo. Por ejemplo, si tienes un paciente de 80 años, pues tu parámetro va a ser 140. Esta es la frecuencia máxima. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu paciente en un inicio tenía, por ejemplo, aquí en frecuencia cardíaca, antes de iniciar el ejercicio, tenía, ponle 80, tienes de 80 a
hasta acá, que sería el 140, que sería la máxima para trabajar, pero solamente vas a poder trabajar entre un 60 y un 85% de esa frecuencia total. Es decir, vas a decirle a tu paciente antes de hacer el ejercicio, oye, déjame te cuento tu frecuencia cardíaca, pones tu relojito, empiezas uno, bueno, ya que encuentres la venita, vas a empezar uno, dos, tres, ok, tienes 80, le sacas la formulita y tú dices, mi 100% son 140 porque tienes 80 de frecuencia cardíaca. Entonces no puedo llegar hasta acá porque voy a hacer que tu corazón esté trabajando más de lo que debería. Entonces voy a utilizar esta fórmula para delimitar el área donde sí puedo trabajar. En esta área que nos restarían los 80, pues no puedo trabajar para nada, ¿vale? Entonces, estos 60 y 85, ¿tú los delimitarías a corto, mediano y largo plazo, correcto? En todo caso, ¿cómo le haríamos, no? Voy a borrar esta partecita de aquí. Igual ustedes le pueden ir poniendo pausa. Entonces, vuelvo acá. Aquí, por ejemplo, si en un principio puedo trabajar a 60, pues ¿sabes qué voy a hacer? Voy a manejar a corto plazo solamente un 50% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. En mediano plazo le puedo poner un 70%. Entonces ya sería sacar el porcentaje de 140, es decir, el 50% de 140 serían 70 latidos. Entonces, por ejemplo, tu paciente empieza a trabajar y pues ¿sabes qué? Vamos a hacer un cardio muy básico, pero ya quiero empezar a aumentarte. Entonces vas a sacar el 70% de 140 y lo que te salga va a implicar que el cardio va a ser más amplio, pero eso también va a hacer que vaya escalonándose de una manera muchísimo más efectiva. Entonces tiene que ser de 3 a 5 días semanales. Y tiene que variar de entre 30 a 60 minutos. Igual tú lo puedes ir mediando escalonadamente, es decir, tipo de que sí voy a empezar cada 30 o cada 10 después o cada 20 porque se fatiga y rompo la frecuencia total, ¿no? Les digo, todo va a depender íntegramente de cómo funcione y cómo interactúe su paciente. Entonces, pueden ser también de manera continua, les digo, tipo de que vayan como evolucionando o fraccionada en cuestión al tiempo, es decir, puedo hacer cada 10 minutos cardio o puedo poner 10 al principio y 10 al final de la terapia. Entonces, espero nos haya quedado un poquito más claro en una situación un poquito más simple de entender, necesitaríamos sacar cuánto es la frecuencia cardíaca máxima para poder programar una rutina que no sobreexija a nuestro corazón. En todo caso, pues me gustaría que si tuvieran dudas, se tomaran el tiempo de comentarme en esta parte. Entonces, vamos a continuar. En cuestión a fuerza, que le digo que fuerza va a ir más delimitada a músculos. Entonces, no quiere decir que lo demás no trabaje. Ojo, aquí lo que quiero hacer es de que el músculo tenga la recepción correcta de evolución. ¿Para qué? Para poder moverme, para buscar un objetivo. ¿Se acuerdan que como auxiliares de fisioterapia vamos a tener que buscar un objetivo? La situación aquí es de que la formulita ahora que te piden no es como la de acá. Acá es la frecuencia cardíaca máxima, que si se les olvida pueden buscarlo como fórmula de la frecuencia cardíaca máxima. Aquí tal cual es 1 RM. Igual está en su documento, ¿vale? El 1 RM se puede valorar sin peso, pero se necesita más con peso. ¿Por qué? Porque queremos generar fuerza. Entonces, esta es nuestra mejor opción, pero va a haber pacientes que no puedan, pero no quiere decir que sea mala opción, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo les decía, le van a decir a su paciente que tiene una lesión en brazo en la cual ya pueden, que el fisio más bien ya les dio
aceptación de, ¿sabes qué? Ya su callito está bien, ya podemos trabajarlo sin problema, pues ¿sabes qué? Ya puedes empezar tú a darle una rutina o a hacer tu propia rutina o que el fisio nos ayude como a concretarla, ¿correcto? Acuérdense que todo es un equipo multidisciplinario. Entonces, yo ya le dije, oiga, entonces ya puede mover su brazo. Y este brazo, acuérdense que uno vamos a valorar si tiene todo el rango, el ROM, que vendrá siendo el rango óptimo de movimiento. Acuérdense que en la extensión, por ejemplo, son 180 grados, que es el ejemplo más fácil que tengo para explicarlo. Entonces yo le digo, ¿sabe qué? Sin peso, levanta en extensión hasta donde pueda. Si tú te das cuenta aquí que nada más llega a 100, te faltan 80, que puedes ir dividiendo a mediano, corto y largo plazo. Pero te digo, no hay que estresarnos tanto en este momento. Simplemente ya vimos que en cuestión a rango también va a ser un delimitador muy importante. Sin peso empieza a elevar y elevar y elevar su bracito hasta donde pueda. Y en esta secuencia, hace, por ejemplo, 15 repeticiones sin que le cuesten trabajo, de una manera muy sencilla, de la manera más óptima posible y sin que le duela, ¿vale? Entonces ya tenemos que nuestra, repetición máxima sin peso, es decir, que llegó a la fatiga, son 15. Y si le pongo peso y empiezo con medio kilito y no le batalla y llega a las 15, tengo que poner más peso. Si ya con 1 kilo, 2 kilos, ponle que con 3 kilos, que ya le cueste un poquito de trabajo, solamente puede hacer 10, pues esta va a ser nuestro número máximo, ¿vale? Entonces, tomando en cuenta esta parte, ya tengo tanto sin peso como con peso. Pero si tengo el 15 sin peso, solamente puedo trabajar de un 40 a un 70. Es decir, en nuestro parámetro, el objetivo sin peso son 15, aquí son 0. Puedo trabajar hasta un 70. Entonces, en este rango de 40 a 70, puedo trabajar perfectamente el porcentaje. Es decir, por ejemplo, el 70% de 15, ¿cuántas repeticiones son, no? Que en este momento no tengo el dato. Entonces, permítanme un poquito. Que serían por punto 70 serían 10 repeticiones. Por ejemplo, aquí en máximo solamente pudiera trabajar, si quiere trabajar el 70% con 10. Esta evolución la puedes ir haciendo en cada uno de los grados, tanto a corto y así. Por ejemplo, de que digas, bueno, lo voy a volver a evaluar. Que ya no puede 15, ahora ya puede 30 y puedes volver a sacar esta tablita. Depende de lo que vayas viendo de tu paciente. Puede que también baje, es decir, que ya haya una fatiga muy grande por sobreestímulo y pues ya no puede ese peso, ¿verdad? Pero nada más hay que tener bien en cuenta cómo sacar unos parámetros. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo no es saturar al paciente, es darle lo mejor que podamos en cuestión a calidad física. Entonces, si continúo, aquí es el RM, podemos buscar en nuestras tablitas, están en el último documento que acabo de subir. Se va a mediar de 1 a 3 series, pero yo le recomiendo que esto sea justo. Dice que de 8 a 10 ejercicios, que hay que pues tener como que bastante disponibilidad en cuestión a fuerza. Digo, puede ser sin peso o con peso. Las dos aplican porque la gravedad también es una resistencia. Podemos poner pelotitas y pedirle que genere resistencias con los artefactos que le damos, ¿no? Ahora vamos con lo de flexibilidad. Aquí no tenemos un rango tan marcado, solamente tenemos un rango fijo que vendría siendo que sí o sí tiene que trabajar 3 días a la semana y que en la escala que queramos manejar, que yo le recomiendo la EVA, que es la más sencillita, que es del 0 al 10 y le vamos preguntando de que, oye, pues, ¿qué tanto te duele? No, pues me duele aquí. Uy, sí te duele mucho. Ah, pues no me duele nada. Puedo seguir trabajando perfectamente dándole y dándole, ¿vale? Solamente tiene que ser de 10 a 30 segundos durante 2 a 3 repeticiones en cada estiramiento. En todo caso, que tuvieran una duda, por favor, compártamela y vemos la manera de lograr el objetivo. Entonces voy a parar aquí para empezar con los temas.